que con Víctor he cogido el LinkedIn, ¿no? He cogido el LinkedIn. Vale. Bueno, con Albert he hecho lo mismo. Con Albert he hecho lo mismo. Mira, espera, voy a empezar. Voy a empezar. 4, 6. Acabaremos tarde. 7 y 8 páginas. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Es decir, tenéis que hacer una reunión, Víctor y tú, ¿vale? Para encontrar un punto medio entre los dos, ¿vale? Tenéis que encontrar un punto medio, ¿vale? Es decir, de Víctor poner autónomo y psicólogo y ya, ¿vale? De autónomo y psicólogo a 8 hojas deberíamos encontrar un puntito medio ahí. Vamos a ver si lo conseguimos. Uy, mira que les dije que les haría 3 preguntas y no se la ha hecho a nadie. Bueno, bueno, pues aquí está Albert. Albert Salvany es ahora mismo freelance blockchain consultant y tiene un montón de experiencia. O sea, es súper especialista ahora del tema cripto, pero además del tema de mercado, sí que contarlo él, pues ha trabajado mucho tiempo en el sector TIC de consultor, ha estado muchísimos años trabajando y ahora ya sí que está focalizado como freelance, poco de todo, pero más centrado en el sector de blockchain y de criptoactivos, ¿no? Y digo yo creo que si hacemos un resumen del año hay que hablar del ecosistema cripto. Yo creo que hay que hablar de él y que mejor que tú para hacerlo, Albert. Pues sí, bueno, buenas tardes y un gusto estar aquí en este programa. Antes se lo decía Sergi, me lo estaba pasando pipa viendo a los invitados anteriores, porque la verdad es que son unos cracks, ¿no? De Víctor, por ejemplo, siempre te hace reflexionar con las cosas que dice y me he llevado varias cosas, ¿no? Del rato que has estado hablando con él, porque la verdad es que es muy interesante. Y respecto a las criptos, pues hombre, sí, la verdad es que este año, para bien o para mal, digamos, ¿no? Gran parte del foco ha estado puesto en las criptos. Yo a veces pienso que las criptos son un poco como el punching ball, ¿no? Ahora todo lo malo es porque es cripto y ya está, ¿no? Y todo lo que hay en el otro lado lo hace más bueno, supongo, decir que en el lado cripto pues todo es muy malo y todo es horrible, que tampoco creo que sea así. Pero bueno, sí, ha sido un año divertido y este año 2023 no parece que vaya a empezar más tranquilo. O sea que, pues vamos a ver qué sucede. Perfecto, pues ¿quieres compartir pantalla, Albert, o...? No, bueno, en principio, mira, yo he visto a Alberto Muñoz, que venía súper preparado. Sí, me ha impresionado. Sí, lo he hecho al revés, es decir, vengo un poco a improvisar porque el mundo cripto hay mucha información. Entonces, bueno, yo quería contaros primero un poco cómo he visto este año y si quieres después vamos hablando y podemos compartir gráficos, lo que sea. Tengo varios gráficos preparados, ¿vale? Pues adelante, cuéntame en principio el año. O sea, el año, vamos a hacer primero el repaso del año y podemos decir, yo me centraría un poquito en lo que todo el mundo sigue más, en el no experto, que al final lo que hace es oír hablar de Bitcoin, oír hablar de Ethereum como mucho y un poquito básicamente eso, es decir, la parte de mercados más obvios, ¿no? más típicos, y luego de toda la parte que hay de criptomonedas y de no criptomonedas, ¿no? De no criptomonedas y, como no, pues hablar de todas las noticias que han habido, que si quiebras, que si tal, que si problemas de liquidez en alguna stablecoin y todos estos temas, ¿no? Ya un poquito a tu orden, pero un poco son las ideas que a mí me surgen y como ya he comentado antes, por supuesto, abiertos absolutos a preguntas, ¿eh? A preguntas en el chat, podéis preguntar lo que queráis, que ya digo que Albert seguro que se la sabe. Bueno, lo intentaremos. Vamos a ver, para haceros un resumen del año o cómo he visto yo el año. No voy a descubrir nada a nadie cuando le digo que este ha sido un año bajista para las criptos. De hecho, si recordáis más o menos, en noviembre de 2021 es cuando se alcanza el ATH que decimos nosotros, el all-time high, el máximo histórico en la capitalización del mercado de criptoactivos. Básicamente, el mercado de criptoactivos tiene una característica que lo hace muy
muy específico, muy diferente del resto de mercados que podamos conocer. Es que es un mercado muy concentrado. Actualmente, para que os hagáis una idea, el 40% de la capitalización total del mercado es Bitcoin. Es decir, un solo activo concentra el 40% del valor de todo el mercado, ¿vale? El segundo activo es Ethereum y pesa un 20%. Son números fáciles de recordar. 40 Bitcoin, 20 Ethereum, 40 el resto. O sea que todo el dinero, el 60% de la pasta está en estas dos criptodivisas. Correcto, correcto. Entonces, eso tremendo, ya lo hace, la concentración, tremenda. Claro, eso ya lo hace un mercado muy particular, muy particular. Esto, ¿de dónde viene o por qué es así? Hombre, es así porque al final este mercado, como tal, yo no hablo de la creación de Bitcoin, que ya todo el mundo empieza a saber que es a partir del 2008 y tal. No, mercado como tal lo podemos nombrar pues desde 2012, 2014. Entonces, estamos hablando de un mercado de 8 años de vida. Entonces, claro, evidentemente pesa aún mucho esa herencia y realmente como el origen es Bitcoin, ha habido otros criptoactivos que han querido emular a Bitcoin y evidentemente no lo han conseguido, por lo tanto, o están con una capitalización muy reducida o directamente han desaparecido. Luego apareció una alternativa que tenía una propuesta de valor diferente a la que tenía Bitcoin, que es Ethereum, y que se ganó su cuota de mercado, y han aparecido dentro del ecosistema de Ethereum otras propuestas que también tienen su peso, pero no han logrado alcanzar a Ethereum, ¿no? Y por eso tenemos esta distribución. Entonces, con esta distribución debemos tener muy presente al final que es un mercado que está muy copado por dos activos y que cuando Bitcoin tose, pues la pulmonía se extiende pues, por todos los sitios. Es decir, ¿no? Es un mercado muy correlacionado entre sí. Entonces, tenemos esta, digamos, especial situación. Entonces, cuando hablamos del máximo histórico de Bitcoin, estamos hablando por extensión del máximo histórico del mercado. Estamos hablando realmente de esa característica. El máximo histórico, como os decía, se alcanza en noviembre de 2021. Es un máximo histórico, me parece recordar, Bitcoin logró tocar los 69.000. Hay que recordar que en aproximadamente marzo de 2020, es decir, prácticamente un año y medio antes, Bitcoin valía 4.000. Entonces, aquí, otra de las características que llama la atención, que todo el mundo ya la sabe, es la volatilidad. Es que es un mercado muy volátil, es que tal. Claro que es un mercado muy volátil. Es un mercado muy volátil porque hoy por la mañana yo también tengo un canal de Twitch, que luego, si queréis, lo comentamos. Yo hago un programa cada día por la mañana a las 9:30, en donde hago mi rutina de arranque del mercado. O sea, yo tengo mi rutina de arranque para ver cómo está el mercado, cómo ha pasado la noche, porque entre otras cosas sabéis que criptos es 24/7, por lo tanto ni sábados ni domingos se descansa, así que yo tengo mi rutina de arranque y es la que enseño en el programa, ¿no? Esta mañana la capitalización total del mercado son 800.000 millones de dólares. Claro, esto son cifras que cuando las ponemos encima de la mesa las pretendemos comparar con mercado tradicional, es que esto no es nada. Entonces, estamos hablando de estos volúmenes y hay que ser un poco consciente de con qué herramientas estamos trabajando. Estamos trabajando en un mercado de 800.000 millones de dólares en total, de los cuales el 40% está concentrado en un activo, el 20% en otro activo y el 40% restante en todos los demás activos, ¿vale? Y esto lo hace, insisto, con unas características especiales. Entonces, teníamos el máximo histórico en noviembre de 2021 y a partir de ahí pues hemos entrado en una dinámica bajista que nos ha llevado pues a tocar estos mínimos que marcamos el mes pasado con el episodio de FTX, ¿no? Unos mínimos en niveles de pues aproximadamente 15.000 y algo. Yo lo estoy siguiendo aquí el gráfico con tus indicaciones. Bueno, en el futuro, ¿eh? El precio varía mucho, el precio del futuro del contado, van iguales, ¿no? ¿Hay buena réplica o qué? Van bastante parecidos, también depende también hay que hablar muy largo y tendido de esto, porque claro, tú como buen trader, digamos, cuando me hablas de futuro me dices futuro de CME, ¿no? Y sí. Que ha entrado en cripto, ¿no? Que igual no viene del sistema tradicional y ha visto futuros en cripto y no es el futuro que estás hablando tú de CME, claro. Sino que son activos, productos financieros, instrumentos financieros que hay en el mundo cripto, que yo siempre digo que son más un CFD,
que un futuro. Lo que pasa es que queda muy guay y muy chuli ponerle nombre futuro, ¿no? Pero realmente es un CFD. Entonces, yo creo que hay bastante buena réplica, sí. Sí. Perdóname, gracias Sheila por tu sub. Con Prime participas en el sorteo, como sabes, al final habrá el sorteo de la cesta. Por cierto, si alguien, porque antes me lo habían comentado, si alguien se ha suscrito y no le sale, recordad que tiene que entrar y salir del Steam, porque a veces tienes que salir y volver a entrar para que el bot lo acoja y entonces salga escrito en el bot. Perdón, Albert. Y también ya aprovecho porque CryptoKaizen ha comentado al inicio que hablemos de IA en trading también si se puede. ¿Vale? Ya cuando tú la veas la sueltas ahí, la sueltas. Sí. Bien. Pues esta es la situación, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el mes de abril de 2021 ya se había alcanzado un precio de Bitcoin de $64.000. Bajamos a 29.000 y volvimos a subir hasta casi 70.000. Entonces, evidentemente es un mercado muy volátil en parámetros, digamos, de mercado tradicional, ¿vale? Pero es que es un mercado muy joven. Es un mercado muy joven y evidentemente, ¿qué quiere decir? Y esto creo que es importante. Cuando hablamos de mercado joven, ¿qué queremos decir? Pues muy fácil, hablamos de un mercado joven cuando es un mercado en donde no hay suficiente diversidad en el perfil inversor. Es decir, cuando tú tienes un mercado donde todos los inversores son de un perfil muy marcado, evidentemente es un mercado muy tendencial porque todos intentan comprar al mismo momento y todos intentan vender al mismo momento. Cuando tú tienes un mercado maduro, que está diversificado, que hay inversores de diferentes perfiles, con diferentes horizontes temporales, con diferentes conceptos de mercado, es mucho más fácil que el mercado sea estable. Entonces nosotros venimos de un mercado en donde prácticamente hasta el último trimestre, me parece recordar de memoria, del 2020, no había prácticamente capital institucional y en el último trimestre de 2020 la aportación de capital institucional se multiplica por 5. Por 5 incluso más allá. Entonces, es un mercado que está en continuo proceso de cambio, ¿vale? Está en un proceso de cambio y creo que vamos a ver volatilidad en este mercado, pero vamos a ver cómo se va reduciendo esa volatilidad, digamos, en el mercado. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener también en cuenta otra situación, que es que Bitcoin se crea en el 2008, el mercado cripto como tal empieza a sonar, pues, 2012, 2014. Este mercado ha vivido siempre en una situación de un mercado, de los mercados financieros, de una economía inundada de liquidez. Inundada de liquidez. O sea, había liquidez por todos lados y la gente no sabía dónde meter el dinero. Claro, esto, por primera vez, ha cambiado. Ahora nos enfrentamos a un contexto totalmente diferente en lo que respecta a, digamos, datos macro, ¿no? O el contexto económico en el cual se han movido los criptoactivos. Claro, no es lo mismo moverse en un contexto económico donde hay liquidez y la gente no sabe dónde invertir el dinero, que en un contexto donde hay una restricción de esa liquidez y además pues los mercados están muy tranquilos, hay una situación de inflación, etcétera, etcétera, y todo el mundo es mucho más precavido a la hora de tomar sus decisiones de inversión. Entonces, claro, todo esto ha contribuido a que ahora mismo el mercado de criptos está indeciso. ¿Por qué? Porque está en terreno desconocido. Ahora mismo está en terreno desconocido por diversos aspectos, ¿no? Y eso hace que creo que sea difícil confirmar una tendencia clara, sobre todo cambiando la tendencia que hay actual a una tendencia de alza. Aún así, evidentemente yo estoy aquí y me estoy dedicando a criptos, como ha dicho Sergi, porque creo que evidentemente el potencial de la tecnología es enorme y el cambio que va a imprimir esto en los mercados financieros, que ya lo está haciendo, es descomunal. Entonces, claro. Es que ese es el problema del tema, ¿no? Es decir, que por eso te hablaba yo de esas dos vertientes, ¿no? La vertiente, puedes decir, mercado, de lo que sigue y tal, que ahí pues hay un análisis, pues como hemos hecho antes con Joan, el análisis técnico, pues el mercado ha caído tal, el mercado tal, está bajista, lo que tú quieras, ¿no? Y luego de toda esta parte del sector que justamente ahora Verosímil pregunta en el chat, en línea con esto que te digo, ¿no? Albert, ¿puedes hablar de aplicaciones reales de la blockchain en el mundo físico de las empresas? ¿Puedes poner ejemplos? Gracias. A ver, hay muchas aplicaciones en la blockchain. Lo que pasa es que hemos pasado una primera fase de conocimiento de esa tecnología en donde hemos visto que se intentaban aplicar blockchain en todos los sitios, ¿no? Hubo una fase en la que
Se hablaba de blockchain y se intentaba aplicar hasta en la sopa. Y claro, esto bueno, como pasó con las tecnológicas al principio, ¿no? En el 2000, que salía un montón de tecnológicas, salía, yo que sé, Telepizza, decía que iba a hacer pizzas a domicilio, subía a Telepizza como locas, parece que todo el mundo iba a comprar 14 pizzas cada día. Exactamente, es un poco esa misma situación. Entonces, hemos pasado de ese momento a un momento de maduración en donde, primero, el concepto de que blockchain es una innovación tecnológica es falso. Blockchain no es una innovación tecnológica. Las tecnologías en las que se basa blockchain son dos. PGP, que es la tecnología de encriptado, y P2P, que es la tecnología de descentralización. P2P es del año 2000 y PGP es del año 80 y algo. O sea que no hay innovación tecnológica. Lo que es la innovación es ese concepto de combinar estas dos tecnologías y crear el concepto de base de datos descentralizada. Eso sí, pero no hay una innovación tecnológica. A lo que me refiero, la innovación tecnológica vendrá seguramente ahora y se va a optimizar muchos procesos gracias a esa innovación tecnológica dentro de las mismas blockchain, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, aplicaciones de las tecnologías blockchain. Pues tenemos, por ejemplo, aplicaciones en los temas de gestión de la identidad, gestión de datos personales. Puede haber ahí aplicaciones interesantes. La aplicación típica que siempre se habla de la trazabilidad es una aplicación muy compleja de aplicar. ¿Por qué? Porque hay un concepto también equivocado. O sea, la gente piensa que voy a hacer trazabilidad en mi empresa y voy a utilizar blockchain. No, mentira, la trazabilidad ya la tienes que tener de antes. Blockchain solo es la herramienta para almacenar esa información de una forma descentralizada, que en según qué caso, en según qué perfiles, puede ser que a ti como empresa no te interese. No te interese. La trazabilidad es otra cosa. O sea, para tener la trazabilidad necesitas sensores, necesitas una serie de cosas. Con esto también quiero decir que blockchain en determinados sectores va muy relacionado y aparejado con otras tecnologías, como 5G, como IoT, como es todo este tipo de cosas, ¿vale? Blockchain al final es una base de datos descentralizada, es decir, que puede funcionar de forma autónoma y sin que haya ninguna entidad centralizada que la controle. Pero claro, para eso necesitas que esa entrada de datos esté automatizada y tenga una fiabilidad. Si yo tengo un tío metiendo los datos en la blockchain, no me sirve de nada, porque si el tío se equivoca o miente, el dato estará mal en la blockchain. O sea, la blockchain te da veracidad sobre que esos datos que se han introducido en la base de datos no se han modificado, pero no que sean ciertos o falsos, ¿vale? Es un poco ese error de concepto que muchas veces hay. Entonces, por ejemplo, en temas de gestión de billetes de transporte, avión, no sé qué, también puede haber aplicaciones. Todos los sitios donde haya diría yo, ¿Qué diferencia, por ejemplo, eso? O sea, yo creo que el que no controla el tema lo que le interesa es decir, ¿qué soluciona eso? Es decir, porque billetes ya hay, ¿no? O sea, ¿qué tiene ese billete que no tenga el actual, ¿no? Correcto. Vamos a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, ¿vale? para hablar de ese ejemplo que ponías, sí. Claro, tú coges un avión, ¿vale? Y te anulan el vuelo. ¿Y qué tienes que hacer? Vete a ventanilla, oiga, me han anulado el vuelo, necesito un hotel, necesito no sé qué, devuélvame el dinero, tal, reclamaciones, tal. Todo esto se puede hacer de forma descentralizada y automatizada con un contrato inteligente. Esta es la teoría. Luego hay que, evidentemente, es un trabajo descomunal porque hay que cambiar muchas cosas. Pero la tecnología tiene ese potencial. Es decir, tiene el potencial de, mediante lo que llamamos un oráculo, que es una fuente de datos externa, saber que el vuelo se ha anulado y empezar el procedimiento de devolución de tu dinero de forma automática, sin tú tener que hacer nada. Es que vamos hacia un mundo descentralizado en ese sentido. Hay que pensar que blockchain no está pensado para interactuar con los humanos. Blockchain es una tecnología que va a permitir que las máquinas interactúen entre sí y que las máquinas tomen decisiones sin intervención humana. Es decir, claro, decidan hacer una devolución de un billete, decidan, yo qué sé, aplicar una comisión, decidan cobrar un impuesto, decidan simplemente de forma directa, porque habrá un contrato inteligente que estará programado de esta forma y lo va a realizar, ¿no? Entonces, todo este tipo de procesos se pueden automatizar con tecnología blockchain. ¿Vale? Entendido, sí. Perfecto. Esto por el lado de la tecnología. Lo que hablamos al final del mercado. A mí me gusta siempre hacer esta diferencia entre tecnología y mercado, porque ya, los que estamos en mercados hace tiempo ya lo sabemos. Yo llevo en mercados desde hace muchos años en mercado tradicional, ¿no? También haciendo sistemas algorítmicos y tal. El mercado a veces va por un lado y las industrias van por otro, ¿no? A veces tienes compañías que tienen unos precios en el mercado muy bajos por la razón que sea,
pero en cambio su valoración o cuando tú haces el análisis fundamental de esa compañía vale mucho más de lo que refleja el precio, ¿no? No quiero decir que sea el caso de todas las criptos ahora que sea ese, ¿eh? Pero quiero decir que el mercado va por un lado y la industria va por otro. Yo antes de entrar en este programa, esta mañana me he ido repasando cosas para ver un poco qué podía comentar del año y realmente alucinaríais con las noticias que se han producido este año ¿cómo diría yo? Que están en segundo plano, porque lo que vende es la catástrofe, no sé qué, no sé cuánto, las criptos suben, las criptos bajan, de grandes actores del sector financiero que se están posicionando o incluso ya están entrando en esta tecnología, ¿no? Y esto es realmente lo que vale. Acuerdos, marcos brutales con blockchains por parte de grandes actores del sector financiero. Esta semana hemos visto un acuerdo de PayPal. PayPal ya ha llegado a un acuerdo y parece que va a poner en marcha un piloto para que los clientes de PayPal puedan comprar criptos directamente desde PayPal. Pues esto, es decir, es un rodillo que yo veo que va dando pasos y es inexorable. Es decir, la tecnología se va extendiendo y se van viendo cómo se van a ir aplicando toda esta serie de ventajas que tiene esta tecnología, ¿no? Y esto al final tiene que repercutir en el precio de los activos. No digo en todos, claro, aquí la clave es como en todos los mercados, la clave siempre está en el mismo sitio, que es, vale, ¿qué activos son los que van a sobrevivir? ¿Qué activos son los que van a subir? ¿Qué activos son los que no? ¿Vale? Porque el mercado no es uniforme, pero sí que es verdad que hay ese potencial y yo creo que los que estamos metidos ahí vemos este potencial tan grande que hay, ¿no? Claro. Bien, interesante. Comenta Kaizen, que el contrato inteligente permite implementar una función, un resultado, si se cumplen los requisitos preacordados de manera automatizada en este mismo contrato. Se trata de una programación de una aplicación en la blockchain inmodificable. Claro, esa inmutabilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque esa inmutabilidad da fiabilidad a lo que hace el contrato. Es decir, hay una trazabilidad absoluta, otro de los mitos, ¿no? No, la delincuencia, el no sé qué, se meten en blockchain y hacen lo que les da la gana. Pues hay trazabilidad absoluta. Si es que claro, no hay anonimato en la blockchain. A mí esto que comentas, Javier, es curioso porque es una de las cosas que me llamaba la atención, porque es verdad que cuando, ya sabes que yo conozco poco el ecosistema, lo que conozco es más por ti, aunque tenemos pues alguna cuenta abierta y demás, no es un tema que todavía domine ni muchísimo menos. Y bueno, a la llegada al tema, ¿no? Me chocaba esto, ¿no? Porque siempre se hablaba desde fuera hace años, ¿no? Que era un poco como un sistema financiero paralelo, una cosa descentralizada, una cosa que vamos a libre, sin control, ¿no? Se insistía mucho en esto, ¿no? En la ausencia de regulación, de control, que eso era como un valor, ¿no? del ecosistema, ¿no? Pero luego empiezas a ver, ¿no? Eso, ¿no? Dices, coño, pero si es que todo está marcado, ¿no? Es decir, si realmente al final tú sabes de dónde viene todo y realmente todo el mundo no sé dónde está. No entendía yo este concepto del anonimato o de la porque también se ha hablado mucho de que eso se usaba, pues, narcotráfico, historias raras, porque es opaco, ¿no? Y a mí eso se me escapa por eso mismo, ¿no? Porque me da la sensación, o sea, esta gente que dicen que hay dinero negro y que va por aquí, ¿cómo lo hacen si realmente todo está tan trazado, ¿no? Es lo que no entiendo. Por llegar a concretar la pregunta, ¿no? Como en todo sistema financiero hay puntos negros. Y el sistema financiero tradicional tiene puntos negros. Es decir, tiene puntos oscuros y evidentemente el sistema cripto tiene algunos puntos negros, pero en su totalidad, en su conjunto, no se puede afirmar que es un sistema opaco. Entre otras cosas, por un tema, por ejemplo, ¿no? Un detalle. Se puede dar el caso en un futuro que yo quiera hacer un pago a un proveedor X, el que sea, con criptos, y el proveedor me diga, no te acepto el pago porque una de las monedas con la que me vas a pagar, uno de los tokens con la que me vas a pagar, procede de una cuenta que está en una lista negra. Es decir, se puede trazar las unidades monetarias de dónde provienen y se puede ver si esas unidades monetarias están vinculadas con alguna actividad ilícita y a partir de ahí esas unidades monetarias quedan marcadas. O sea, es como si marcaran los billetes con un rotulador. O sea, es lo que os decía. Además, el desconocimiento de la tecnología hace que a veces las mismas instituciones y las mismas administraciones no sean conscientes de lo que pueden tener entre manos. Pero es que realmente hay una trazabilidad mucho más potente de lo que tenemos actualmente.
Es mucho más potente lo que tenemos actualmente. Entonces, bueno, ahora se están dando cuenta y ahora ya os digo que durante este 2023 vais a oír un término de 4 letras hasta la sopa, CBDC, es decir, Central Bank Digital Currency, ¿vale? Esto hasta la sopa, porque es lo que nos viene ahora, es decir, los propios bancos centrales van a sacar sus propios activos digitales, que no son criptomonedas, eso es distinto, pero van a sacar sus propios activos digitales y seguramente aprovecharán parte de estas capacidades que tienen estas redes. Es decir, es que realmente el mito este de la opacidad va a caer por sí solo cuando empiecen a funcionar las CBDC, porque estarán en una red privada, pero la tecnología es la misma. Cosa que no quiere decir, insisto, que en la red no pueda haber puntos negros en donde se pueda lavar el dinero, como lo quieras decir, ¿no? ¿Vale? Pero esos puntos negros también los hay en el sistema tradicional y al final, pues son puntos que una vez se identifican se pueden aislar. Al final, cuando hay un fraude, puntos negros o problemas o defectos es que es intrínseco a cualquier actividad. Iba a decir humana, pero no solo humana, ¿no? Es decir, al final es obvio, ¿no? Es obvio que siempre van a haber problemas, errores o llámalo como quieras. Eva TKD, gracias por tu sub. No, por tu sub no, gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos. Si te suscribes, ya lo digo, entras en el sorteo de la cesta y se regala subs también. Comando sorteo y comando participar para más info. Perdón, Albert. Me he confundido, pensaba que era una sub, si no te paro. Vale, no, simplemente era esto. Luego puntualizar una cosa más, ¿no? Que además yo creo que el tiempo ha demostrado que esto es una gran ironía, es un poco lo que tú decías, ¿no? Esto nace como un sistema alternativo. Si nace como un sistema alternativo, porque si alguien escarba, ¿no? Y va a buscar el white paper, el documento que inicia la propuesta de Bitcoin, o un poco más allá, se encontrará con una cosa. Esto no se sabe, ¿no? Hay como teorías, ¿no? De quién fue y todo esto. Exacto, hay muchas teorías. Sí. Yo el otro día oí de un misterioso grupo de WhatsApp que se ve que es la génesis de todo esto, o sea que había varios implicados. Bueno, hay muchas teorías sobre esto, ¿no? Pero el tema es que si no fuera Kennedy, ¿eh? Que no fuera Kennedy. No lo sé. Pero si tú vas un poco más allá. O Elvis, igual fue Elvis. Claro, llegas a algo que se llama el manifiesto Cyberpunk. Es decir, que esto viene del ciberanarquismo. Este es el concepto fundacional de Bitcoin, ¿no? Bitcoin lucha contra el sistema financiero establecido. Cosa que no quiere decir que al final los hechos, el pragmatismo, la práctica, la propia evolución, tal, haga que tenga otras utilidades. Claro. ¿Vale? Que yo me inclino más por pensar qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando. El hecho fundacional puede ser uno, perfecto. Pero luego, cuando en 2020 el institucional empieza a entrar de forma masiva en criptos, evidentemente cambia el escenario. Y estamos ante un cambio de escenario. Estamos ante un cambio de escenario tan grande que si nosotros cogemos las reuniones de la Reserva Federal del último año y medio y las marcamos en el gráfico de Bitcoin, cada vez que habla la Reserva Federal, Bitcoin responde. Hay una gran correlación y se mueve con la Reserva Federal. El gran activo que estaba destinado a luchar contra los bancos centrales. Pero es que es así. ¿Por qué? Porque es ley de mercado al final. Y evidentemente el capital, la liquidez que se invierte en Bitcoin es una liquidez que los inversores pues la han sacado de otro sitio para meterla aquí. Es decir, los inversores no solo... Este ideal de que la gente invertirá solo en criptos no existe. Es decir, la mayoría de inversores tienen inversiones en mercado tradicional e inversiones en cripto. Por lo tanto, están condicionadas a las dos o están relacionadas a las dos. ¿Vale? Entonces eso también es una cosa que en el último año y medio se ha detectado y que lo vamos a seguir viendo, creo yo. Es decir, Bitcoin al final, los criptoactivos se van a integrar como un tipo de activo más, como una opción más de inversión y van a estar sometidos a las mismas reglas de mercado que el resto. ¿Por qué? Porque el perfil inversor se va a diversificar y ese inversor institucional va a acabar entrando y va a entrar con fuerza. Eso es lo que yo creo. Pues muy interesante. Sí, este es un debate también que, bueno, alguna vez hemos hablado tú y yo de eso y de hecho, la empresa tenemos también una persona que colabora, bueno, que es socio también, Jesús Pérez, que también tiene su opinión y hay debate, ¿no? No todo el mundo lo ve igual, ¿no? Es decir, y con el tiempo lógicamente también va cambiando, ¿no? A mí me cuesta de creer, o sea, yo nunca he pensado, vaya, que cuajara como algo alternativo al
al sistema financiero, ¿no? Me cuesta mucho de creer. Pero vaya, nunca se sabe. Me cuesta, o sea, yo siempre he tenido la sensación, ya digo, puede estar equivocado, por supuesto, porque no soy un experto del tema, pero que al final los bancos lo acabarán integrando y eso será realmente lo que lo hará reventar, ¿no? Correcto. El sistema financiero, digo, mira, esto ya me parece lo suficientemente importante para hacerlo yo, ¿no? Y bueno, entonces, pues compran una empresa o como han hecho con otras cosas, ¿no? De hecho, en realidad. Yo ahora así, ¿no? Os voy a dar a medias, porque no sé de toda la información exacta, una primicia, ¿vale? A mí alguien hace 2 semanas me dice que un importante banco español ofrecerá bitcoins a sus clientes el año que viene. La compra de bitcoins a sus clientes el año que viene. A ver, repítelo. Oye, pongo música de tensión o algo, ¿no? Entonces, un importante banco español tiene previsto ofrecer la compra de criptoactivos, especialmente Bitcoin, a sus clientes el año que viene. Bueno. Es decir... ¿Por qué letra? A ver, no hace falta que digas el nombre. ¿Por qué letra empieza? No, claro. No estoy diciendo el nombre. No, pero quiero decir... ¿Empieza por K y acaba por Bank o no? No, pero estamos hablando de banco español, pero podemos hablar de instituciones o de grandes actores como Fidelity o como tal, que ya se han posicionado o se están posicionando. Es decir, al final lo que tú decías, va a haber una integración. Y realmente... Verosímil hace su apuesta por Santander. Bueno, no digo nada. Hacemos una apuesta, Verosímil, que también te gusta, ¿no? Pero vamos... esto es así, es decir, el ecosistema cripto va a acabar dejando su huella, sobre todo en temas de operativa, es decir, va a acabar afectando los temas de operativa. Cuando tú les hablas a gestores de fondos... ven Santander y suben a BBVA, Albert. Yo ya lo he dicho, es un banco español, ¿vale? Esto es lo que a mí me llega, que no lo sé, por lo tanto no quiero decir nada porque no lo sé, pero bueno, es bastante factible, ¿vale? Al final... esto va a dejar huella por lo que os decía. Cuando tú hablas, por ejemplo, de procesos de tokenización y hablas a gente del sector financiero, te ponen unos ojos como platos, porque no solo hay que pensar en el impacto de los criptoactivos como objeto de inversión, como instrumento financiero para invertir, sino el impacto de la tecnología blockchain y de la tokenización, de creación de nuevos activos sobre activos tradicionales. Es decir, todo esto va a haber un cambio en la forma de operar activos financieros que va a tener un impacto también en el mercado. O sea que todo esto lo vamos a ver en un plazo relativamente reducido de tiempo. 1 año y medio, 2 años seguramente. Bueno, hay aquí algún comentario interesante anterior a esto. Te comento, a ver, dice que a Verosímil comentaba antes que si el ecosistema cripto actual haya sido una prueba piloto creado por las manos fuertes del mundo para ver cómo se podían adaptar las CBDC. Bueno, esto entra un poco en el mundo ya de las conspiranoias, ¿no? Sí, lo que hablabais antes. El bono de X-Trader, no sé si está por aquí o Zero Hedge, hay que llamar y preguntar. Yo la verdad es que no lo creo. Pero sí que es evidente lo que os decía antes. Cuando tú creas una cosa, la creas con una idea, pero tú cuando creas una cosa tan buena, tan potente y tan disruptiva como Bitcoin, es normal que eso supere tu idea y se pueda utilizar para otras cosas. Entonces, es evidente que esta tecnología puede favorecer la aparición de las CBDCs, que si empezáis a investigar sobre CBDCs, yo no digo que lo vayan a hacer, pero el potencial de estos activos de monitorización, seguimiento y todo este tipo de cosas, pues es brutal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y aquí, bueno, CryptoCash recomienda una película, me la recomienda a mí, pero ya la suelto en voz alta, de Netflix, que se llama Silk Road, que habla de un mercado ilegal que adoptó Bitcoin y impulsó su uso, para ver la relación entre el Bitcoin y el Dark Web, ¿no? Exacto. Esos son los ¿Has visto, Albert? No la he visto. Esos son los inicios de lo que es Bitcoin, es lo que decía, ese inicio anarco, ciberanarquista, ¿no? Ese inicio tal y al margen de la ley y tal. Pero claro, esto ahora mismo es impensable, porque ya la estructura de mercado, lo que os digo, es diferente, ¿no? Es diferente. Y luego ahora... Eva TKD también comentaba, primera intervención del chat, bienvenida. Bueno, entiendo bienvenida, porque Eva entiendo que es tu nombre. Dice que lo fuerte en la cripto es la posibilidad de crear DAOs, ¿no? Las organizaciones autónomas descentralizadas, comenta ella.
Bueno, es una de las opciones, es una de las opciones. Lo que pasa es que las DAOs tampoco hay que idealizarlas, ¿vale? Tienen sus problemas, pero realmente es una opción. Todo este concepto de descentralización es un concepto muy nuevo que va a impactar en muchos aspectos de la sociedad tal como la conocemos actualmente. Y en los mercados financieros, pues más, porque realmente el hecho de no tener que contar con un intermediario para hacer ciertas cosas y custodiar tus fondos, que también tiene su lado oscuro esta parte, ¿vale? Realmente es un cambio radical, Y de ahí que haya esa posición tan defensiva por parte de ciertas administraciones y ciertos sectores, ¿no? Hay ciertos sectores del sector financiero que son muy reacios a entrar en contacto con nada de esta tecnología. Pero es que la propia dinámica de los acontecimientos les va a arrastrar a ello. Es que no hay otra opción. Claro. CryptoKaizen diría, pregunta por poner el enlace, diría que por defecto están, pruébalo, pero me parece que están deshabilitados la posibilidad de poner enlaces en su momento, ¿eh? Ahora hace tiempo que lo hice, pero yo creo que sí. Y a Melosíbil, ya para acabar, pregunta, sí, ves, ahí te han salido unos asterisquitos. Al ver cómo ves la tokenización como negocio, ¿le ves potencial a la tokenización? Porque aún no se suele ver. Pues es el negocio directamente. Es decir, yo estuve hace un mes y medio, algo así aproximadamente, en Madrid en un evento del sector financiero donde había gente, digamos, profesional del sector, y ya hay estudios hechos sobre el sector financiero, hablando o preguntando sobre tokenización, y el 80% de los gestores de fondos tienen muy claro que la tokenización ya va a estar presente en los fondos en menos de 2 años. Y os hablo solo del sector financiero, pero el sector financiero, la tokenización, es que es un proceso que optimiza de tal forma toda la operativa de contratación de productos financieros que es inevitable que entre. Es decir, es la próxima meta es esa. Es decir, y la tokenización nos afectará de otras formas, pero en el sector financiero especialmente. Sí, es realmente donde está todo el potencial de la tecnología. Vale, genial. Oye, Albert, pues un placer. No veo más preguntas. Lo vamos a dejar, que tengo al Robert ahí también. Muy bien. La banda está ahí, viene ahora Roberto Marcos a hablar de teoría algorítmico. También Albert hubiera podido hablar de teoría algorítmico, pero bueno, aquí eligiendo un tema para cada uno. y bueno, además Roberto pues, es un gran especialista, además también de amigo como Albert. Así que, oye, muchísimas gracias por tu explicación. Ya ves que han habido bastantes preguntas. Y yo solo, si me permites, para cerrar Sí, claro que sí, hombre, por supuesto. Dale. Los que se están introduciendo en todo este tema cripto. El clip, mete el clip ahora, mete el clip. No os dejéis llevar por las informaciones que veis en prensa, es decir, investigad por vosotros mismos. De hecho, esto está en la naturaleza de esta tecnología. Tenéis que investigar y tenéis que tomar vuestras propias, o sacar vuestras propias conclusiones, ¿vale? Porque es una tecnología que cuesta a veces introducirse en ella y hay mucha gente que habla a veces sin mucho conocimiento, ¿no? Y desgraciadamente, pues en ese sentido, lo que somos, digamos, sector cripto, tenemos mucho trabajo por hacer y ahí apoyo un poco lo que decía, en cierta manera, Víctor sobre las redes sociales, ¿no? Y alguien lo ha comentado también en el grupo mientras él estaba interviniendo, que es que los que estamos haciendo una actividad profesional en ese sector, casi incluso en ese sector más, tenemos la obligación de generar contenido para contrarrestar un poco ese contenido que hay que dice que todo es muy fácil y que ganar dinero es una cuestión de 2 horas, ¿vale? O sea que mucha atención por eso. Genial, Albert. No, perdona, es que tenía problemas, discúlpame que estaba distraído. Oye, muchísimas gracias, Albert, de verdad. Sí. Un gusto y nos vemos en la próxima.